No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Un lunes más, presentando todos los trabajos que hemos venido acumulando durante la semana, con todo nuestro cariño, nuestro amor, con todos nuestros amigos de diferentes partes del planeta que han querido venir hoy. Ya les daremos los nombres, ya les daremos la oportunidad de conocer y ver el trabajo que tenemos para el día de hoy. Como siempre me acompañan mis queridas compañeras de trabajo, María Josefa, Aurea, y vamos a dar comienzo, o ya dimos comienzo, con el poema No te salves, de Mario Benedetti, y recitado, como siempre, por Joan Mora. Entonces, vamos adelante y vamos a seguir con la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada en ocasión de estar ya dentro de lo que es la herencia hispana, y vamos a seguir dando un poquito de luz a estos aspectos de la colonización aquí dentro de los Estados Unidos. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo los colonizadores y los cronistas y toda esta serie de personas que vinieron de Europa y llegaron a la América, todo lo que sucedió en la América Latina, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos enfatizando en lo que comenzó la semana pasada acerca de lo que es la colonización, España y los hispanos dentro de este país tan cerrado dentro del idioma inglés o anglosajón y con tantas culturas diferentes, pero cómo comenzó y 300 años que España estuvo transitando por los caminos de los Estados Unidos. Y entonces, continuando, tenemos que en 1562 un grupo de protestantes franceses, huyendo de Francia, construyeron el fuerte Fort Caroline y reclamaron Florida para Francia. En esta ocasión ya llegamos al punto donde empiezan los diferentes países a guerrear y a tratar de tomar los territorios que ya España había estado colonizando, y es un conflicto lo que se comienza a partir de estos momentos que les vamos a contar de acuerdo con la historia. A partir del siglo XVII, construyen el Fort Caroline y reclamaron Florida para Francia. Su jefe, un tal Rimbaud, fue capturado por las fuerzas españolas y ejecutado en su propio fuerte. A partir del siglo XVII, los ingleses atacaron varias veces a los españoles. En 1763, al final de la Guerra de los 7 Años,
por el Tratado de París del 10 de febrero, España cedió Florida a la Gran Bretaña. 20 años después, España recuperaría la Florida por medio del Tratado de Versalles en el año 1783, por el que se puso fin a la Guerra de la Independencia Americana. Tras la ocupación de hecho por los estadounidenses durante la llamada Segunda Guerra de Independencia, España se vio obligada a vender Florida a los Estados Unidos, hecho llevado a cabo con la firma del Tratado de Adams-Onís de 1819. A pesar de que las disputas por Florida fueron constantes en la zona de Miami a principios del siglo XVIII, no había prácticamente occidentales y el territorio fue ocupado por las tribus indias de los Oconee, Miccosukee, Eufaula y los Creek, dando lugar al pueblo de los Seminolas. La primera guerra seminola en 1817 a 1819 fue contra los españoles a causa de la acogida y auxilio que los indios daban a los esclavos negros huidos. La guerra terminaría con la venta de Florida a los Estados Unidos por parte de España, en el tratado que puso fin a la guerra. El gobierno norteamericano se comprometía a respetar los derechos de los indios y a tratarlos con justicia. La Segunda Guerra Seminola, que ocurre en el 1835 hasta el 1842, tras pasar Florida a manos de Estados Unidos, y la Tercera Guerra Seminola en 1855 a 1858, se produce tras un último levantamiento y ya derrotados, muchos seminolas se vieron obligados a emigrar a las reservas. Hoy los seminolas viven de la agricultura, la caza y la pesca y de florecientes negocios relacionados con el turismo. Conocido es el gran negocio de los casinos de las reservas indias, que ha permitido a los seminolas convertirse en inversores y han comprado la cadena, fíjense bien qué interesante, de Hard Rock Café. Continúo. Como curiosidad, la firma de la paz no llegó hasta 80 años después. En 1935, los descendientes seminolas firmaron la paz con el gobierno de Estados Unidos. La ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos. En plena guerra de emancipación americana de Inglaterra, afirmó con rotundidad del gran general George Washington que si España no entraba en la guerra, no sería posible la independencia. Y es que España era un importantísimo actor en el teatro de la guerra, con su soberanía sobre el territorio al oeste del Mississippi y su virreinato vecino de Nueva España. Solo que para no indisponerse abiertamente con Inglaterra, Carlos III planteó una primera fase de ayuda subrepticia a los rebeldes norteamericanos en forma de armamento, municiones, ropa militar, mantas y fuertes cantidades de dinero, canalizadas a través del empresario vasco Diego Gardoqui. Pero en una segunda fase, España declara formalmente la guerra a Inglaterra y entra en escena el joven gobernador de la Luisiana española, Bernardo de Galvez, quien lleva tiempo preparándose para el conflicto en una fulgurante campaña de adentro con su tropa por Mississippi y rinde la cadena de plazas inglesas de la ribera
este del río. Butte de Manchas, Baton Rouge, Natchez Mobile, entregando el Mississippi al servicio de Washington y su ejército emancipador. No obstante, quedaba la plaza más importante, la de la desembocadura Pensacola, estratégica porque dominaba el Golfo de México, y conquistarla supondría asestar un golpe contundente sobre el ejército inglés y acaso volcar la balanza de la guerra. Los cañonazos ingleses vacían su artillería, pero el Galveston logra salir indemne, pasando después el resto de la escuadra española y situándose a tiro de Pensacola, hasta que hacen saltar el polvorín y el general inglés Campbell rinde Pensacola. La victoria española vuelca en efecto la guerra y Bernardo de Galvez recibió el Carlos III nuevo escudo de armas con el tema Yo solo, por su arrojo al exponerse en solitario al fuego de Barrancas Coloradas. Y en el desfile militar en Nueva York ante George Washington, el único barco extranjero anclado en la bahía fue el Galveston de Bernardo de Galvez, quien posee una gran estatua ecuestre en Washington. En enero de 1777, las tropas de Washington atacaron por sorpresa a los ingleses al mando del general Cornwallis, obteniendo un triunfo inesperado que se considera uno de los más importantes de la guerra. Pocos meses después, a fines de 1777, los colonos nuevamente derrotaron a los ingleses en la batalla de Saratoga. Cuando estas noticias de los triunfos de los colonos llegaron a Europa, la dinámica de la disputa cambió y se convirtió en un conflicto internacional. En el aspecto militar, se destacó por su heroísmo sin precedentes el malagueño Bernardo de Galvez, coronel del Regimiento Permanente de Luisiana en Nueva Orleans. Inicialmente se encargó de diseñar un sistema clandestino de abastecimiento de armas y suministros a los rebeldes. Un buque mercante bajo bandera española y con tripulación española navegó hacia el norte por el Mississippi hasta Fort Pitt, llevando 10.000 libras de pólvora que hicieron posible la derrota de los ingleses a manos de los rebeldes. Más tarde, Carlos III nombró a Galvez gobernador del territorio de Luisiana. La asistencia de Galvez incluyó un préstamo a los americanos de aproximadamente $74,000, además de enviar provisiones, mantas, quininas, zapatos y suministros militares, pólvoras, rifles, municiones a través del Mississippi por un valor de 25,000 doblones. Después de varios esfuerzos frustrados, al mediodía del 10 de mayo de 1781, se firmó el acuerdo de rendición de la batalla de Pensacola. Bernardo de Galvez y la Real Armada lograron la conquista de Pensacola, lo que permitió a España adquirir el este y el oeste de la Florida en el Tratado de Paz. Las fronteras españolas en la América del Norte se habían convertido en transcontinentales. El rey nombró a Galvez virrey de la Nueva España. Además, le otorgó la orden real que, en reconocimiento a la acción unilateral de Galvez, estipulaba que podría añadir a su escudo de familia
la inscripción "Yo solo", I alone. Las primeras huellas de España en Estados Unidos se imprimió permanentemente al pronunciarse la primera palabra en español, continuando con la crianza de los primeros caballos en los primeros ranchos a cargo del primer vaquero, con el primer naranjo que produjo fruto. Es la huella que hoy se observa en todos los aspectos del país y en todos los instantes de la vida diaria. Es la huella que continúa imprimiéndose por el esfuerzo tenaz de comerciantes y empresarios, igual al de los comerciantes y empresarios de siglos anteriores. Solo los medios han cambiado y sus esfuerzos se enfocan y desarrollan a través de métodos modernos de tecnología. ¿Cómo influye la presencia indígena en las guerras de conquistas de los Estados Unidos? Cuando en noviembre de 1620 el Mayflower, con sus 102 peregrinos, recaló en Cabo Cod, en la bahía de Massachusetts, el nativo ya estaba en el continente hacía miles de años y ya conocía al cara pálida. A partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, holandeses, franceses, españoles e ingleses se lanzaron a explorar, ocupar y explotar América del Norte. En 1606, una expedición financiada por la Compañía de Londres al Nuevo Mundo fundó Jamestown, el primer asentamiento permanente de los ingleses en América del Norte. Y para la fantasía de estas tierras, el lugar del supuesto romance del capitán John Smith y la princesa Pocahontas. En 1609, Henry Hudson, tratando de encontrar el paso a China por América del Norte, descubrió el río que hoy lleva su nombre. En la primavera, la mitad de los colonos que sobrevivieron al invierno y que vieron regresar a Mayflower a Inglaterra fueron sorprendidos por un piel roja que les tendió la mano y les dijo: "Welcome, Englishman". Se llamaba Samoset. Les presentó al cacique Massasoit, quien les regaló un venado. Los indios les enseñaron a los ingleses a pescar, a preparar los alimentos de la región, a cazar, a sembrar el maíz. Les enseñaron a sobrevivir en esas tierras estériles y que en el invierno quedaban sepultadas bajo gruesas capas de nieve. 17 años más tarde, en 1637, el capitán John Mason, con un grupo armado de puritanos de Nueva Inglaterra, mientras los Pequot dormían, cayó sobre ellos, los encerró entre las propias empalizadas de la aldea y les prendió fuego. 500 indios murieron esa noche. Después, Mason dijo que gracias a la divina providencia hubo en el pueblo esa noche 150 indios más que de costumbre. Fue la primera guerra emprendida por los puritanos contra los nativos americanos, quienes para sobrevivir hasta el 1898 libraron contra los blancos 108 guerras y las perdieron todas, pero su enemigo fue innumerable y fiero, tanto más cuanto que pretendía ser el instrumento divino para renovar y reorganizar el mundo occidental, pues siendo caucásico estaba destinado por el Creador a expandirse y exterminar o absorber a las razas inferiores. Solo así se cumpliría una ley de la naturaleza en tal sentido. El pasado mítico anglosajón fue exaltado hasta el delirio
por los ingleses en América, para demostrar que provenían de la raza germana procedente de la India, cuna de la humanidad, que habiéndose conservado pura y primitiva, tras el curso del sol, llegó a los bosques germánicos para dominar al Imperio Romano y sojuzgar después al mundo, no a barbarizar, sino a civilizar, a remodelar la sociedad humana. Con este pretencioso lastre ideológico, los anglosajones vieron en las de América tribus degeneradas que detentaban una tierra que era de los colonos británicos, en virtud del descubrimiento y por el derecho que tienen las naciones civilizadas de establecerse en el territorio ocupado por tribus salvajes. Según el informe de Mr. Bell al Comité de Asuntos Indios del Congreso el día 24 de febrero de 1830. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre los años 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por Rochambeau, por el Marqués de Lafayette y por las flotas bajo el comando de marinos como Guichen de Grace d'Estaing. España, por su parte, lo hizo inicialmente de forma clandestina, desde la primavera y verano de 1776. Gracias a Luis de Unzaga y Amezaga, luego de su cuñado Bernardo de Gálvez y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante las armas y los suministros proporcionados por los navíos del comerciante Diego de Gardoqui, familiar del gobernador Unzaga, y abriendo un frente en el flanco sur. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonos inmigrados que no existía en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se habían organizado un sistema esclavista con unos 500.000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes pequeños propietarios y esclavos. Los antecedentes a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remontan a la rivalidad franco-británica en Norteamérica y a las consecuencias de las guerras de los 7 años. La Guerra de los 7 años terminó en 1763. El 10 de febrero, el Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. En oposición solo tenían España, que controlaba Nueva Orleans, la ciudad más importante, con unos 10.000 habitantes. Respecto a Francia, la pérdida territorial no fue sentida por algo catastrófico. Se conservaban los derechos pesqueros en Terranova y la población católica francófona recibiría un trato de respeto. Por otro lado, en el Caribe, las pérdidas podían ser compensadas, pues la colonia principal francesa del Caribe, Saint-Domingue, o sea, la española, con capital en Puerto Príncipe,
producía la mitad del azúcar consumida en todo el mundo y su comercio con África y las Antillas estaba en pleno apogeo. Respecto a los colonos estadounidenses, la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. Los francófonos católicos de Quebec, tradicionales enemigos de los colonos estadounidenses de las 13 colonias, recibieron un trato respetuoso y por parte de las autoridades británicas, trato que se confirmó en 1774 cuando se dotó a Canadá de un estatuto particular dentro de las colonias estadounidenses, llevándose sus fronteras hasta la confluencia del Ohio y el Mississippi. Asimismo, su población conserva un derecho civil propio y la Iglesia Católica es reconocida. Todos estos movimientos fueron mal aceptados por la población de las 13 colonias. La causa inmediata de este conflicto fue el conjunto de tratos de que Gran Bretaña infligía a los colonos, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. No obstante, la corona les había reconocido a los nativos su derecho a la tierra por posesión y consideró que ese derecho era inalienable e imprescindible, salvo el caso de ventas voluntarias a la corona. A la tribu india se le dio el carácter de naciones y se prohibió todo embargo de sus tierras y cualquier venta de ellas a particulares. Ahora, resumiendo, veremos cómo ha quedado el idioma español en los Estados Unidos. El español se ha hablado alrededor del Nuevo México norteño, Colorado, meridional y en la frontera con México desde el siglo XVII. En Texas, el inglés se utiliza convencionalmente. Texas heredó una población hispana desde la Guerra Mexicano-Estadounidense, además de tener una influencia constante de mexicanos y otros inmigrantes de habla hispana. El gobierno, a través de la sección 2054.116 del Código Gubernamental, ordena que las agencias estatales proporcionen la información en su página web en español. Desde 1999 es oficial el español junto al inglés en la localidad de El Cenizo, en el condado de Webb, Texas. Un hito en la historia estadounidense. Sí, le toca a Aurea ahora. Un hito en la historia estadounidense al convertirse en un símbolo en la lucha por el reconocimiento oficial del idioma español en Texas. Un hecho importante ha condicionado dicha decisión, la llegada masiva de inmigrantes desde el otro lado de la frontera mexicana. Existen áreas geográficas estadounidenses donde el español se ha hablado de forma ininterrumpida desde el siglo XVIII. Por ejemplo, en el delta del Mississippi hay una comunidad conocida como los isleños de Luisiana, que está asentada principalmente en la parroquia de San Bernardo. Los isleños de más edad mantienen viva el habla española que sus antepasados llevaron desde las Canarias entre los años 1778 y 1783. Hasta hace pocos años había muchos isleños que no sabían hablar inglés. Los actuales hablantes continúan pronunciando la H como una J suave
y utilizando vocablos antiguos como caducar en vez de hundirse, asina, etcétera. En vez de etcétera. En los últimos años se detectan anglicismos, aunque varían de una familia a otra. Por ejemplo, se puede escuchar, explicar en lugar de hablar, o ir atrás por volver, derivado del comeback en inglés. Su acento es similar al de los campesinos canarios. Este dialecto español desapareció hace algunas décadas de las zonas situadas en los alrededores del Bayou-la-Forche, las comarcas de Ascensión y Asunción. Un grupo de canarios realizan gestiones para que la comunidad isleña de Luisiana sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO, lo cual podría frenar la desaparición inmediata del tesoro lingüístico que posee, similar al de los judíos sefarditas. Hasta aquí, Literatura Visión conmemora nuestra herencia hispana. Seguiremos con este tema más adelante para compartir con ustedes el Día de la Raza. Muchas gracias. Gracias a ti. Ay. Bueno, entonces continuamos y debo hacer una aclaración que fue, dimos la noticia la semana pasada. La idea de este proyecto era finalizar en el día de hoy, como lo hemos hecho, pero sería una continuación sobre el proceso entre España y los indígenas de acá de los Estados Unidos, cómo fue la relación entre ellos y cómo llegaron a establecerse ciertos métodos de vida entre indios y españoles. Esto iba a ser ocupado y iba a ser llevado adelante dentro del proyecto por la señora Inés Pilota, que ella es nuestra asesora cultural de los asuntos de indígenas de toda la América, aquí en Literatura Visión y en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Pero como pasan las cosas cuando no queremos que ocurran, pues Inés se acaba de enfermar. Suponemos que ella se va a ir mejorando poco a poco, pero hablé con ella y sencillamente la tos no la deja casi hablar. Entonces suponemos que dejamos entonces esta oportunidad para el próximo día 12, que es el Día de la Raza, y posiblemente vamos a llevar adelante el proyecto como lo habíamos planeado. Así que desde aquí deseamos que Inés se mejore, porque de verdad que está bastante malita. Y no es el COVID, ya ella se había inyectado, ya, fíjense esto. Le deseamos que se mejore, Claro. para que pueda compartir con nosotros. Seguro que Dios sí. la bendiga. Sí. Bueno, entonces continuamos con nuestro estimado Luis Alberto Ambrogio, nuestro asesor cultural y compañero de acá de Literatura Visión constante todas las semanas con sus trabajos maravillosos, y en esta ocasión presenta, siguiendo el ciclo que él trae de los análisis de los poemas, presenta a nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, y trae uno de los poemas más importantes de este autor argentino, el poema de los dolores. Adelante, Luis Alberto, bienvenido al programa nuevamente. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué nos trae? Feliz. Feliz, eso es muy lindo oírlo. Trae un trabajo muy interesante en el análisis de la poesía de esta semana. ¿Sobre qué nos va a tratar? ¿Sobre qué nos va a hablar? Bueno, feliz precisamente de compartir esta pasión nuestra sobre la poesía, y voy a hablar sobre un poema de Jorge Luis Borges, que es considerado como uno de los más bellos y sentidos poemas de este gran poeta y escritor de Argentina. Aunque es nostálgico, sin embargo, digamos, como él decía, una buena obra literaria es, en definitiva, autobiográfica.
y en este caso precisamente describe o poetiza la satírica tragedia que estaba viviendo él como poeta, y que un gran escritor que no es capaz de leer y sin embargo dirige la biblioteca más importante del país. Entonces la ceguera, la lectura, la divinidad de los libros y por supuesto el cielo de su biblioteca. Es interesante porque, digamos, en este poema resalta una de las cualidades más grandes de la escritura borgiana, que es la ironía, la sátira, que incluso yo la experimenté en persona. Felizmente tuve el gusto de conocer a Jorge Luis Borges y compartir una serie de eventos, y en uno de ellos precisamente me le acerco luego de recitar un poema sobre ajedrez, que es también uno de mis favoritos, y le pregunto: maestro, ¿usted qué piensa del poemario que acaba de publicar Guillermo Vilas, que era un gran tenista argentino en esa época, número 1 o 2 del mundo? Y Borges levanta la vista y, agarrado de su bastón, y me mira, pretende mirarme, levanta así la cara y me dice: Luis Alberto, porque me conocía, imagínese a Borges con una raqueta de tenis. Así que con esa sátira contestó mi pregunta. Bueno, entonces en este poema que ya voy a leer, Borges precisamente muestra su pasión por los libros, por los textos, que lo hace viajar a él por toda la historia universal, de la antigua a la época de César, de cristianos, musulmanes, y sin embargo es un yo lírico que está ciego y no puede disfrutar de su pasión de leer. Felizmente tuvo a personas que le leían, como su esposa, que realmente también tuve el gusto de conocer, que le leyó por tanto tiempo y estuvo a su lado dándole tanta alegría. Es interesante también que, como un dato histórico, que haya a uno de los poetas, Grusac, él lo menciona aquí en este poema, pero hay tres directores de la Biblioteca Nacional Argentina que han sido ciegos, que eran ciegos. Uno es José Mármol, que estuvo en 1958 y 1871, Paul Grusac, 1885 al 1929, y luego Jorge Luis Borges, que ejerció su cargo por bastantes años, de 1955 a 1973, 18 años. Bueno, voy a leer el poema luego de esta brevísima introducción, que obviamente habla de la ironía de los dones que Dios le dio. El poema dice así: los dones, poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los incesantes párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre las fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, altas orientes y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, le brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso
Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes de muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? ¿De un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Lusac o Borges, miro este querido mundo que se desforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Qué lindo. Bueno, también este poema lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, formada por las dos primeras estrofas, se refieren a la ceguera como un punto de partida y al destino que fija Dios en su vida y en este caso en particular. Es interesante también la segunda parte, que va de la tercera a la séptima estrofa, habla de la biblioteca y lo que está perdiendo el yo lírico precisamente por su ceguera. Y la tercera parte, que también habla de la biblioteca y trae a colación a Lusac y a sus propias cegueras y la duplicidad que el yo poético siente, precisamente en este sentido, todo lo que tiene y todo lo que ha perdido, lo más importante es precisamente la biblioteca en sí, o sea, los libros. Este poema es interesante porque fue escrito por Borges entre el año 1957 y 58, o sea que justo poco después de que fuese nombrado director de la biblioteca. Y se lo dedicó a una querida amiga, María Esther Vázquez, que pertenece al libro Poemas, y después fue editado en el año 1960 en el poemario El Hacedor, y luego se incluyó también en sus obras completas. Es interesante el optimismo con que comienza el poema, diciendo que no se haga llanto ni reclamo a Dios, que con maestría e ironía les dio libros y las noches a sus ojos. O sea, es interesante cómo acepta esta realidad y todo lo más, que lo va desarrollando en todo el poema, que como digo, no voy a analizar estrofa por estrofa, pero dar un panorama general. Las figuras literarias de Borges, no solamente en este poema, siempre son innumerables. La primera, como lo dije al comenzar, es ese sarcasmo, esa ironía. Por ejemplo, en los versos dice: de hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Luego, por ejemplo, la figura literaria de la enumeración, en esa estrofa que ya leí, habla de enciclopedias, atlas, Oriente y el Occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías. La paradoja, que eso se ve en varias de las estrofas, así de una forma imbuida, pero bien clara, cuando dice: me dio a la vez los libros y la noche. Por supuesto, también como metáfora de lo que la noche significa, que es su ceguera. Hipérbole: Dios, que con magnífica ironía me dio los libros y la noche. Un énfasis inmenso. Luego, por ejemplo, la metáfora, la noche como metáfora de la ceguera, repetición, que repite continuamente.
En fin, yo creo que es muy interesante y muy rica la poesía de Borges en el uso precisamente de las figuras literarias. Una de ellas, por ejemplo, la aliteración cuando dice otro ya recibió en otras borrosas. En fin, muchísimo más podría analizarse, podríamos ir estrofa tras estrofa, pero lo importante son los temas generales. En el ultraísmo, precisamente, una de las características es el uso extensivo de la metáfora, que es patente en este poema de los dones, y es, por supuesto, un poema novedoso y ciertamente sugiere muchísimo con lo que dice y con lo que simplemente insinúa en sus versos. Todo el tema central del poema, como lo podemos ver, es obviamente la paradoja del destino, que él como poeta lo defiende y también a veces obviamente lo rechaza. Por supuesto, el sarcasmo y la ironía es presente no solamente cuando la cita literalmente, sino como un contraste, digamos, como sin maestría representase superioridad y alarde de parte de Dios, pero utilizado sarcásticamente. El poema, obviamente, como dije anteriormente, se publicó en el libro El Hacedor en 1960, cuando ya su ceguera iba avanzando mucho más, por supuesto. De hecho, él escribió, interesante, cómo él aceptó su enfermedad siendo director de la Biblioteca Nacional, y escribió estas palabras, no en verso, sino en una carta. Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca, y de hecho lo insinúan en muchos de sus poemas. Ahí estaba yo, era de algún modo el centro de 900.000 volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el poema de los dones. Bueno, otras, obviamente, figuras retóricas que se pueden ver en todos sus poemas es la paradoja, también, digamos, las contradicciones, pero realmente es interesante cómo el poema realmente acepta el designio de Dios y no del alzar de la situación que vivía. La ironía que le presenta la vida, la tristeza de no poder leer todo lo que tienen a su alcance en la biblioteca cuando es lo que más deseaba, pero a la vez vivir el reto y el impulso para superar de ese modo esa limitación visual que tiene y dirigir la biblioteca. Su sentimiento es que su ceguera progresiva puede considerarse como una ofrenda o como una maldición. Y obviamente eso lo desarrolla en su poema a través de comparaciones, de metáforas, en fin. Es muy interesante cómo la rima de este poema es consonante y realmente es muy, muy típico de Borges, ese tránsito siempre entre una métrica clásica y el verso libre, porque, por ejemplo, en la primera estrofa, cuando dice nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Perfecta rima consonante. Y luego, a lo largo de su poema, obviamente la métrica son cuartetos,
sumamente bien rimados, y en ese sentido pues es uno de los dones que disfrutamos de la poesía de Borges. El otro poema de los dones es otro de sus poemas que es muy interesante también, pero obviamente no tenemos tiempo de analizar en esta circunstancia, pero también es uno de los poemas que se estudia muchísimo en contraste a este primer poema de los dones. Bueno, los dejo con esa inquietud y espero quizás las próximas secciones, los próximos episodios, poder seguir compartiendo interpretaciones de estos poemas icónicos con la pasión nuestra por la literatura. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto, Rosalía. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Interesante el tema de Luis Alberto y del poema Jorge Luis Borges. Como siempre. Sí, Jorge Luis Borges es un gran poeta. El trabajo de él fue muy interesante, como nos acaba de decir nuestro asesor cultural. Bueno, ahora continuamos con María Luisa Aragón, como siempre, y en esta ocasión ella nos trae la Catedral de Burgos en su 8º centenario. Adelante, María Luisa, bienvenida. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es la Catedral de Burgos. Estamos de celebración porque Burgos celebra el 8º centenario de su catedral, declarada Monumento Nacional en 1885 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Es la única en España en serlo por sí sola, además de ser la cumbre del gótico del país y modelo de otras catedrales. Es basílica, parte del Camino de Santiago y del Camino del Cid, y uno de los edificios más bonitos de Europa. Su buen estado de conservación hacen de ella una de las maravillas que hay que visitar al menos una vez en la vida. Es la primera catedral de estilo gótico de la península ibérica y su nombre oficial y completo es Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María. Otro dato curioso: allí está el lugar en el que está enterrado don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El día 20 de julio de 1221, el rey Fernando III colocó la primera piedra de la nueva Catedral de Burgos. Posteriormente fue consagrada bajo la advocación de Santa María la Mayor. La parte más llamativa del interior del templo es el cimborrio, donde encontramos esas bóvedas caladas tan impresionantes, consideradas las más bellas de todo el Renacimiento español. Felipe II dijo de ellas que más parece obra de ángeles que de hombres. A los pies del cimborrio está la lápida de jaspe rojizo, con una inscripción en letras doradas, fruto de Menéndez Pidal, bajo la que descansan parte de los restos de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, y de su esposa doña Jimena, que fueron trasladados allí con gran ceremonia el 21 de julio de 1921. Se cumplen así 100 años de aquel acto solemne. Cerca del cimborrio se encuentra el coro de madera de nogal, tallado en estilo renacentista. La más importante de las 19 capillas del siglo XV es su estilo gótico y considerada una de las obras cumbres de su siglo en toda Europa. Lo que más asombra a cuantos entran en la capilla es su maravillosa bóveda estrellada, calada y acristalada. En la catedral se rinde culto al Santísimo Cristo de Burgos, una imagen muy venerada en diferentes regiones de España. Es una talla de madera policromada que muestra a un crucifijo con brazos y piernas articulados y pelo natural del siglo XIV. Y aunque las leyendas le otorgan mayor antigüedad. Y para terminar, una atracción turística que deja a los visitantes con la boca abierta. Es el famoso papamoscas y su ayudante, el martinillo. Es un reloj en el interior de la catedral de la época medieval. Todas las horas en punto abre la boca al tiempo que mueve su brazo derecho para accionar el badajo de una campana.
La mejor hora para verlo en marcha es a las 12 del mediodía, cuando da 12 golpes y abre y cierra 12 veces la boca. El personaje de aspecto tan grotesco que algún obispo ha querido retirar ha llamado siempre la atención hasta el punto de inspirar canciones populares y ser mencionado en obras de importantes escritores. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Muy lindo la narración de María Luisa, muy bonito el trabajo de ella, como siempre. Ahora vamos a escuchar un poema que nos trae el señor Juan Mora, nuevamente de Mario Benedetti, Hagamos un trato. Bienvenido, Juan Mora. Me encanta Benedetti. Bienvenido, Benedetti. Y bienvenido, Benedetti. Adelante, hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Bien, espero que les haya gustado ese poema, muy lindo. A mí me encantó y me gustó compartirlo con ustedes. Y bien, María Josefa, ¿qué tenemos en los avances? Bueno, con el espíritu así, por ese poema que acabamos de escuchar, les voy a decir que Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes 4 de octubre a Dr. Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis del poema, a la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus relatos culturales e históricos, siempre que son maravillosos. En los estelares, desde Lima, Perú, a nuestro joven poeta y miembro de honor de la ANLMI, Raulito Huerta Ríos. Bienvenido. Y desde República Dominicana, al presidente de la ANLMI en ese país, el doctor Juan Colón, ambos con una gran presentación literaria.
Los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y entonces ahora vamos a presentar los anuncios de Alba Learning. Por favor, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, Aurea, Reconocimientos de la semana. ¿Quién tenemos? Bueno, Literatura Visión se complace en presentar el reconocimiento de la semana, un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo, directivo ejecutivo, delegado o miembros. El reconocimiento de esta semana es para el capítulo ejecutivo y la junta directiva de la ANLMI en la Florida, la segunda parte, ¿Quiénes somos?, presentada el pasado día 20 para su presidente, la licenciada Flor Ángel Báez, su canciller Julio Garzón, su directora de la delegación Olga Muñoz, su secretaria de la delegación Thelma Delgado, y para su vicepresidente Necane de Lenis por el cierre del programa y el apoyo en la edición del mismo. También para la presentación del capítulo Costa Rica y su trabajo sobre el bicentenario de este país, señora Montia Sancho Cubero, señora María Bonilla y el invitado especial José Pablo Umaña. Para todos, muchas felicidades. Un gran abrazo desde aquí. Entonces, vamos llegando al final del programa. Qué lástima. No, porque ahora viene lo mejorcito. Ahora vienen los estelares. Y los estelares están desde Argentina. Viene la delegación de Córdoba, que dirige esta niña Yamila Silvero, presidente o directora de la delegación de Córdoba, y también, conjuntamente con ella, viene también la delegación de Buenos Aires, que dirige la doctora Olga Sainz. Para ellas, un abrazo desde acá, desde New Jersey, desde este grupo, porque son personas que han trabajado con un entusiasmo muy grande y han sacado adelante el nombre de la Argentina de una manera increíble dentro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que ellas dirigen allí en sus delegaciones. Para ellas, adelante, bienvenidas a los estelares de Literatura Visión. Y para finalizar, cerrando el programa, tenemos el poema final de Pablo Neruda, el poema número 12, también recitado por Juan Mora. Esto es todo por hoy. Esperamos que el próximo lunes tengamos un día mejor que el de hoy, porque siempre, siempre Literatura Visión y nosotros vamos por más.
Saludos a todos, buenas tardes. Soy Lucas Ariel Ramos, de la Delegación Córdoba en el capítulo Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Fraternos saludos a través de este medio y hacia todos los puntos en donde semana tras semana Literatura Visión lleva el aleteo de estas 3 palomas bellas en New Jersey para todos. Hablar sobre Borges es una empresa ilimitada. El universo borgiano es una propuesta que atraviesa toda la historia literaria argentina. Su narrativa nos revela un reloj siempre en punto, donde las bibliotecas describen magistrales las escenas de los géneros. Esas bibliotecas que para Emerson eran la morada de innumerables espíritus hechizados, la prosa titánica que subyace en cada frase escrita con posteridad, es deudora de su hacer de silencioso estruendo. Su poesía es el encuentro de elementos en que los mapas adquieren el tamaño exacto del alma. Un libro cerrado es una forma sin vida, una cosa que descansa en los estantes hasta que encuentra a su lector, y en ese momento ocurre el hecho estético y ambos, lector y libro, dejen de ser, tal vez, un objeto. La poesía es el reencuentro del lector y el texto, el descubrimiento del texto, hecho que también, según Borges, está presente en el momento de la concepción del poema. En latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Platón, mediante crear, encontrar, es descubrir, recordar. Borges dijo: cuando yo escribo algo, tengo la sensación de que ese algo preexiste. Parto de un concepto general, sé más o menos el principio y el fin, y luego voy descubriendo las partes intermedias, pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependan de mi arbitrio. Las cosas son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas. Los invito a que pensemos, siguiendo a Bradley, exponente británico del idealismo absoluto, que la poesía debe guiarnos hacia la idea no de descubrimiento de algo, sino del recuerdo de ese algo. Tal vez les haya pasado que al leer un poema hayan sentido, al igual que yo, que ese poema ya existía en ustedes. De igual manera, todo hecho estético, incluso el amor, debería funcionar según los mismos o parecidos resortes. Digo, cuando conocemos a alguien y sentimos y podemos ponerle nombre al sentimiento y podemos comprenderlo, tal vez esa alma ya era conocida y tal vez, al conocerla, la recordamos. El amor es un poema de Dios. Aquí nuevamente Platón, esa cosa liviana, alada y sagrada. Borges aclara: como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser la música, salvo que la poesía es una forma de música. Platón ha hecho algo muy superior a definir a la poesía. Nos da un ejemplo de poesía. Podemos llegar al concepto de que la poesía es la experiencia estética, algo así como una revolución en la enseñanza de la poesía. Borges no cree en la inspiración pura y simple. Al poeta frenético y arrebatado le opone el poeta sacerdotal, en virtud de quien, creo, que se arrebata y toca zonas insospechadas e inimaginadas por la razón, dejando fluir libremente su voluntad, fantasías y sentir. Borges refiere que la literatura solo existe en el comercio del poema y el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. La poesía existe solo como acto de interpretación subjetiva que se cumple si el lector entra en contacto directo con la obra. La obra se conoce en ese comercio o misterio de símbolos que empuja al lector a un vértigo u órbita irrepetible y singular que crea la lectura. Me despido con un poema del maestro del libro de 1972, El oro de los tigres, sabiendo que al final Borges es mucho y por eso todo comentario siempre sabrá poco y será oscuro. Al espejo. ¿Por qué persistes, incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el menor movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? ¿Eres el otro yo de que habla el griego,
y acechas desde siempre. En la tersura del agua incierta o del cristal que dura me buscas y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror. Cosa de magia que osas multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, y a otro, y a otro. Muchas gracias. A continuación, como parte de mi exposición, les voy a presentar 4 aspectos de la literatura de Borges que me parecen interesantes de contar. En sus obras, Borges le propone al lector un contexto lúdico, desafiándolo a resolver un enigma, pero que se halla oculto, al igual que la solución. Sin embargo, como si se tratara de una especie de detective que tiene que resolver un caso, a lo largo del texto Borges le da al lector diferentes pistas para que éste intente hallar la solución al enigma. Sin embargo, no cualquier lector puede resolver el enigma, debido a que Borges introduce diferentes guiños, trampas y giros que son tanto para los lectores principiantes como para los amigos de Borges, como tanto para el mismo Borges. Todas estas cuestiones iban introduciendo diferentes capas de significado que a veces presentaban visibles una y a veces presentaban como visibles otras, de acuerdo a la experiencia que tuviera el lector y de acuerdo a la circunstancia en que estuviera leyéndolo. De esta forma, la comprensión completa del texto resultaba casi imposible para cualquier otra persona que no fuera quien verdaderamente urdió la trama. Es decir, el único que podía entender completamente el significado de un texto era el propio Borges, porque era él mismo quien lo escribió y quien era consciente de todas estas trampas que iba introduciendo en el texto. Entonces él realmente era el único que podía captar el verdadero significado de un texto. Básicamente lo que buscaba el ultraísmo era reducir la idea y el poema a su más pura esencia, sin vueltas ni excesos innecesarios. De esta forma, los poemas ultraicos eran básicamente una serie de metáforas donde cada una tenía su propio poder sugestivo y a la vez era el compendio de una visión del mundo o de la vida. También el ultraísmo buscaba borrar todas las frases medianeras, los nexos y los objetivos inútiles, así como también todo instrumento ornamental, prédica, confesionalismo y divagaciones confusas. Borges mantuvo una relación sumamente original con la filosofía, y si bien sus escritos no eran reflexiones filosóficas abstractas y difíciles de entender, generaba una comprensión de estas ideas en los lectores, ya que él escribía dentro del propio sistema, dentro de las posibilidades y los límites de ese sistema filosófico. Es decir, asumía las premisas del sistema filosófico determinado en el cual estaba basándose y recreaba el universo ficcionario del escrito, tal como los partidarios de la corriente filosófica o de la idea filosófica concebían el mundo. Por ejemplo, Borges no nos va a hablar del idealismo en cuanto a los principios, formas de funcionamiento y demás, sino lo que va a hacer es crear un mundo que esté regido y construido por las premisas y las ideas idealistas. Tanto el sexo como las mujeres son dos componentes problemáticos en su literatura, en sus obras, debido a la casi ausencia de ellos en toda la lista de obras que tiene Borges. En cuanto a lo que serían las escenas de actos sexuales, se hallan casi totalmente ausentes, salvo algunas menciones específicas. Una de las pocas apariciones que tienen las escenas sexuales o eróticas, digamos, es el encuentro sexual del cuento Emma Suns con un marinero anónimo, y aún así esta escena no se presenta digamos, de una forma explícita y con detalle y demás, sino que se la presenta mediante una elipsis. En cuanto al segundo tema que propuse, el del tema de la mujer, los personajes femeninos en Borges no suelen tener un papel central en la narración o una personalidad independiente. En general podría decirse que en la obra de Borges no hay personajes que sean mujeres, o bien si hay personajes, estos ejercen una presencia secundaria,
o bien son objetos de la narración y no sujetos de la enunciación. Como finalización de esta parte de la presentación, me gustaría cerrar leyendo la primera poesía que Borges escribió. Se llama Himno al mar. Oh mar, oh mito, oh largo lecho, y sé por qué te amo, sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos. Sé que en tus aguas veneradas y rientes ardió la aurora de la vida. En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno. Oh proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed inmensa de estrella, ambos con esperanzas y desengaños, ambos, aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Borges, su poesía y el mito de origen, escrito por Héctor Díaz. Borges responde con un mito de origen, con una ficción de origen, y se presenta como un heredero de dos grandes tradiciones que están encarnadas por un lado en la memoria de la madre y por el otro en la biblioteca del padre. Y construye dos linajes, la familia materna, que es una familia tradicional argentina, que según él son de una ignorancia incomprensible, pero que tienen grandes héroes militares, y luego la familia inglesa, que él asocia con la familia de su padre, que trae la cultura, la lectura y la biblioteca. Escribe las poesías del arrabal y los cuentos de cuchilleros, y escribe las poesías y los cuentos de la biblioteca. Si solo escribiera las poesías del arrabal y los cuentos de cuchilleros, sería un escritor menor, y en el sentido fuerte de la expresión. Según dice Scott Fitzgerald, una mente de primera calidad es la que es capaz de tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Es Borges un claro ejemplo de ello. A raíz de la avanzada ceguera de su padre y para intentar una operación quirúrgica, Borges se traslada con su familia a Ginebra y allí termina su bachillerato. Aprende francés y se enseña a sí mismo el alemán. Existe en Borges una preocupación por la identidad argentina y que puede ser retomada desde dos puntos de partida. Uno esencialmente lingüístico relacionado con la problemática idiomática de su país, el idioma de los argentinos, y el otro de índole sociocultural, vinculado al espacio y a la vida de los personajes que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX habitaron el Buenos Aires periférico, el arrabal y sus compadritos. La Buenos Aires que encuentra Borges a su vuelta del país representa un espacio ideal para desenvolver el proyecto estético que abrace los interrogantes nacionales y las letras europeas. En Buenos Aires, Borges comienza a frecuentar las tertulias del bar La Perla, del barrio de Once, que el amigo de su padre, Macedonio Fernández, brindaba a los jóvenes poetas y escritores. Borges se siente fuertemente impresionado por Macedonio. Borges describe en su poesía una Buenos Aires de las orillas, una Buenos Aires de fines del siglo XIX y principios del XX, y en las orillas están los matarifes, los galpones, los prostíbulos y los almacenes, paradas obligadas de los arrieros, y allí están los cuchilleros de Borges. Borges describe una Buenos Aires de manera física, visual y muy emocional. Ya siendo adulto, trabajó como bibliotecario y más tarde como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. En 1930 ya había publicado 6 libros, 3 de poesía y 3 colecciones de ensayos. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. Ya casi ha abandonado la mitología del arrabal y utiliza un singular estilo literario,
basado en la interpretación de conceptos como los del tiempo, espacio, ficción o realidad. En estos años Borges también publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan el teatro, la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta fusión son títulos como La cifra y Los conjurados. La originalidad es imposible. Uno puede variar muy ligeramente el pasado. Cada escritor puede tener una nueva entonación, un nuevo matiz, pero nada más. Quizás cada generación esté escribiendo el mismo poema, volviendo a contar el mismo cuento, pero con una pequeña y preciosa diferencia de entonación, de voz, y basta con eso. Esto define a los escritores Jorge Luis Borges. Este breve resumen ha sido escrito por Héctor Díaz, quien es graduado en Computación Científica de la Universidad de Buenos Aires, escritor, poeta y admirador de la obra y vida de José Luis Borges. Gracias. Hola, les habla Olga de la Delegación Buenos Aires. Vamos a leer la prosa El amenazado de Jorge Luis Borges. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Ausencia. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla desde que te alejaste. Cuántos lugares se han vuelto vanos y sin sentido, iguales a las luces en el día. Tardes que fueron... Buenas tardes, soy Verónica López Urbán y soy secretaria de la Delegación Córdoba Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Y quería empezar a hablar de la poesía de Borges con un escrito propio de él. Carlos Frías me ha sugerido que aproveche su prólogo para una declaración de mi estética. Mi pobreza, mi voluntad se oponen a ese consejo. No soy poseedor de una estética. El tiempo me ha enseñado algunas astucias. Eludir los sinónimos que tienen la desventaja de sugerir diferencias imaginarias, eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos y neologismos, y preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas.
Intercalar en un relato rasgos circunstanciales, exigidos ahora por el lector. Simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. Narrar hechos, esto lo aprendí en Kipling y en las sagas de Islandia, como si no los entendiera del todo. Recordar que las normas anteriores no son obligatorias y que el tiempo se encargará de abolirlas. Tales astucias o hábitos no configuran ciertamente una estética. Por lo demás, descreo de las estéticas. En el prólogo de Elogio de la Sombra, de 1969, escrito en verso libre y en lenguaje coloquial, enseña lo aprendido ya a sus 70 años, a 60 años de ser escritor, y ya muchos años lejos de ser un joven escritor barroco, luego de equivocarse muchas veces, como él dice a Joaquín Soler Serrano en una entrevista, y de haber aprendido que los sinónimos no existen y las palabras asombrosas alejan al escritor del lector e impiden transmitir la realidad, lo que justamente era el objetivo del artista para Borges. Habiendo dejado atrás la soberbia del barroco y su vanidad y su afán por llamar la atención, habiendo aprendido ya muchas modestias, como dice él. De Unending Gift. Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupara. Después, si estuviera ahí, sería con el tiempo una cosa más. Una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y de cualquier color, y no atada a ninguno. Existe de algún modo. Vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias, Jorge Larco. También los hombres pueden prometer porque en la promesa hay algo inmortal. Esta obra es una iconicidad de su no estética, no solo en cuanto al lenguaje, sino en su forma del escrito. Un poema en prosa, de un libro de versos, que va más allá de su género o de su no género. A pesar de ser sintético, como dice él haber aprendido de la cultura china, tiene un hilo narrativo. Y lo más llamativo o no de Unending Gift es que cumple a la perfección el objetivo de Borges de expresar lo que se quiere expresar. Nos hace ahondar en su mente y en sus pensamientos tan claramente que podríamos adoptar su perspectiva acerca de la vida y la muerte y la fugacidad de ambas. Habla del tiempo entre hechos, entre una promesa y el cumplimiento de la misma o no, y de lo que estos hechos le producen al tiempo, de lo que existe y de lo que no existe, y de su cuándo o su por siempre o su nunca, y reflexiona sobre la existencia en sí misma y los efectos de la misma, ya que habla de algo que se supone que existiría y a pesar de no existir materialmente, sí lo hace por una promesa, por una posibilidad de ser, y eso es lo que lo hace inmortal. La imaginación es lo que lo hace inmortal, lo que no existe. Jorge Luis es un transmutador, de lo que recibe su cuerpo, de su sensibilidad, tarea de todo escritor que es continua incluso cuando se sueña. Por otro lado, es un recitador de sus propias palabras y de la de los otros, de otras culturas. Es un enamorado y curioso cual un niño. Tiene un carácter crítico de la literatura, de sí mismo y de su literatura. Sin embargo, en su obra aparecen largas metáforas sobre temas como la muerte, la vejez, la ética, la política, su linaje y los ancestros de todos los humanos. Como en los sueños, detrás del rostro que nos mira no hay nadie. Anverso sin reverso. Moneda de una sola cara, las cosas. Esas miserias son los bienes que el tiempo precipitado nos deja. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. En Cambridge nos define como un espejo, como un museo, como simples espectadores de la vida, como transportadores de todo lo que hemos vivido y recibido, no como creadores y seres accionantes, siguiendo su identidad de transmutador. Aquí habla ya desde lo vivido, desde su posición en la vejez, de la síntesis, de introspección de lo ya hecho, del reflejo. Vemos que en cada obra tiene un carácter filosófico, cuestionador, reflexivo y aprendiz de la vida, de la literatura y de sí mismo, entre ambas. Contrario a la frialdad que se le puede haber adjudicado, él era un hombre sensible y más aún un enamorado de la literatura, de la cual la aprende y nos enseña, y su fascinación por ella trasciende culturas, su inmersión en la literatura es total, tanto que incluso sus relaciones con los demás quedan envueltas en este mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado de Borges tanto como yo y les mando un saludo muy grande.
Para mi corazón basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto, como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.